Shalom, estamos en el último capítulo de nuestro curso Santidad Caminando con los Santos. En esta oportunidad vamos a profundizar en la contemplación en la acción junto con San Francisco de Asís, nuestro baluarte. Para comenzar, vamos a empezar en esta contemplación en la acción. Dos palabras que son bastante fuertes, contemplación y acción, que muchas veces no vemos cómo ellas pueden estar interligadas en nuestra vida y cómo podemos vivir estas dos realidades en nuestra vida cotidiana. Nosotros, como bautizados, somos llamados a servir, a tener una vida de acción para los demás, pero también a una vida de intimidad con Dios. Bueno, ¿cómo esto puede y cómo esto en Shalom es nuestra vida? Primero, la contemplación, de lo que estuvimos hablando los dos primeros capítulos de mano de Santa Teresa y Santa Teresita, esta vida de contemplación, que es una vida de intimidad con Dios, que es una vida de intimidad con su palabra, que es una vida de amistad con Él. Podemos decir que esta vida de intimidad con Él nos ordena hacia la verdad y ordena nuestro corazón hacia la verdad. Por otro lado, la acción, las actividades exteriores que realizamos son también un orden, pero un orden de nuestra vida presente en lo exterior. En nuestros escritos, nuestro fundador dice que lo exterior es una consecuencia de lo interior. Entonces, desde ahí ya podemos contemplar cómo nuestra vida de intimidad, cómo nuestra vida de contemplación, de oración, puede llevarnos a esta vida de acción. Pero al mismo tiempo, acá no nos está separando estas dos palabras como que si fuesen dos cosas distintas. Como si yo contemplara y estuviera en mi contemplación, en mi momento de oración, en mi intimidad con Dios, y después, como otra persona aparte, yo estuviera sirviendo y yo estuviera haciendo acciones para con el otro. Para eso vamos a contemplar el pasaje de Marta y María. Es un pasaje que conocemos todos, pero que muchas veces nos remete a ese activismo en el cual podemos caer. Dice el pasaje en Lucas 10, versículo 38 al 42. Camino adelante llegó Jesús a una aldea y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta, que andaba afanosa en muchos quehaceres, se paró y dijo: «Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con las faenas? Dile que me ayude». El Señor le contestó: «Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas, y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará». En este pasaje, Jesús nos muestra lo esencial de nuestra vida, que es la intimidad con Él. Pero Él en ningún momento le dice a María a Marta, que las cosas que ella está haciendo son negativas o no hay que hacerlas. Por lo contrario, cuando Jesús le habla de su preocupación. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra preocupación? Porque hacer cosas, por lo contrario a lo que podemos pensar con la respuesta de Jesús, no es malo. Porque nuestra vida de intimidad con Dios nos lleva a ese amor. Pero estar con Él esposo, es el momento que necesitamos preservar y es, como dice Jesús, la mejor parte. ¿Por qué? Porque esta intimidad con Dios en la cual estuvimos profundizando en los otros capítulos es la intimidad que me llena de dignidad, es la intimidad que me llena de amor y de misericordia, que desde ahí voy a ser capaz de desbordar en mis acciones. Yo necesito de esta intimidad, de estar a los pies del Señor para nutrirme de todo lo que Él tiene para hacer en mí. Para que haya una obra de conversión en mi corazón, necesito de pararme con ese amor. Entonces, esta vida de acción vacía de la contemplación se puede volver un mero activismo y podemos caer en querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, y eso sabemos que tiene un límite.
Para algunos un límite más cercano, para otros un límite más lejano, pero para todos tiene un límite. Este vínculo de unión con Dios, este vínculo de amor, ¿sí?, me lleva necesariamente a amar al otro. Porque cuando yo más me acerco a Dios y más me conformo a Él, más me siento en la necesidad de amar. Porque cuando yo más me conformo a Él, entiendo ese movimiento de amor hasta dar la vida como lo hizo Jesús. Entonces ese movimiento de contemplación necesariamente me lleva a la acción. El tema es que yo puedo estar rezando en mi casa, puedo ir a la misa, puedo estar en un grupo y estar rezando y salir de ahí y hacer como si fueran dos cosas distintas. Este es mi momento de oración y este es mi momento de acción. Y no aprender a ligar esto en una misma vida que es la mía. Lo puedo hacer no solamente en el servicio hacia los más pobres que podemos realizar o las acciones de evangelización que podamos realizar, sino que también en mi trabajo o con mi familia. Yo tengo mi momento de oración y tengo mi vida familiar o tengo mi trabajo. Pero me cuesta ligar ese amor que Dios me está pidiendo, ese amor que Dios me da primero, con el amor hacia mi familia, con el amor hacia aquellos que Dios me permite hoy en día convivir, a mis amigos, o también en ese trabajo que se vuelve un servicio para Dios. Podés pensar que tu trabajo no tiene nada que ver con Dios porque no es algo directamente relacionado con la evangelización, pero nuestro trabajo es un don de Dios y como tal yo puedo vivirlo en Dios. Hay una frase muy conocida que dice ora et labora, orar y trabajar, ¿no? Nuestra vida de contemplativos en la acción une estas dos fuerzas para que la evangelización sea aún más potente, podemos decir, ¿no? Porque mi anuncio brota y mi amor brota desde un corazón lleno, desde un corazón que está pleno en Dios. Desde ahí, sí, entendemos que se complementan. De nada sirve la fe sin obras, tampoco la obra sin fe. Entonces necesitamos vivir esa dinámica de una vida que sabe actuar conforme a lo que Dios le va colocando en el corazón y conforme a la conversión diaria que va pasando por mi corazón. Dijimos que nos deparamos con la palabra y esta nos va transformando. Dijimos que vamos a la oración y le dejamos todo en el corazón de Dios para que Él vaya transformándonos. Siempre con el objetivo de llegar más cerca de Dios, de estar más en su presencia, de vivir una intimidad más profunda. Pero esa intimidad más profunda que tenemos siempre nos vuelca hacia el otro. Entonces, cuando yo hago mi servicio, lo vivo desde esa intimidad y siempre vivo en esta dinámica de amor que se da por la generosidad de la que fue recibida. En la contemplación, mi interés no es medido por cuánto hago, como sí quizás puede ser en el trabajo. Yo en mi trabajo soy calificado por cuánto hago y por cuánto rindo, pero sin embargo en la oración esa dinámica es distinta. La dinámica es yo me entrego y Él se entrega por completo, sin importar cuánto yo me entregue. Es un momento de descanso y Él me atrae por sí mismo, cuando muchas veces la actividad no me atrae por sí misma, sino que por lo que me devuelve. Cuando nosotros entendemos el servicio como un gesto de amor, entendemos que no es un activismo y entendemos que es dar generosamente y no esperar nada a cambio. Cuando nosotros logramos vivir esa dinámica, es donde logramos entender la dinámica cuando Dios dice que el que da recibe más. No la entendemos cuando logramos hacer las cosas para que nos devuelvan más, porque así finalmente no funciona. Entonces en la contemplación mi objeto es Dios. Mi objeto final de la oración es Dios. Y en el momento de la acción, nuestro objeto final puede ser el propio Dios. Y si yo lo vivo de esa manera, estoy uniendo la acción que estoy haciendo
con la contemplación que yo vivo a diario. Hay una pregunta que se escucha mucho, que es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y yo siempre me imagino, a veces cuando estoy en alguna situación, que me hago esa pregunta, ¿no? Me imagino, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo reaccionaría Jesús en este momento? ¿Qué diría? Y eso me ayuda muchas veces a repensar quizás la acción que yo tomaría, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Si yo estoy viviendo un momento de oración y en mi casa y luego salgo y eso se transforma en una vida cotidiana normal como si no hubiese rezado, entonces claramente no estoy logrando unir esas dos cosas. Emir, nuestra fundadora, nuestra cofundadora, nos decía en una prédica, en un momento, que qué tipo de oración era la mía si yo salía de la oración y ya estaba hablándole mal al hermano o ya estaba gestualizándome mal frente al hermano. La oración, cuando es profunda y verdadera, me lleva a amar. Por lo tanto, no puede nunca llevarme a salir y tener ese tipo de gestos. Una oración profunda y verdadera me lleva al amor hacia el otro. La oración es el centro. Por lo tanto, la acción que nosotros hagamos debe nutrirse de esa contemplación, de esa vida de oración, para que esa oración me impulse. Y es un movimiento que no tiene cómo ir separado, para que sea todo enraizado en Dios. El amor al prójimo es lo que nos pide Jesús. Cuando yo estoy en esa vida de contemplación y de intimidad, donde yo busco amarlo a Él, el siguiente paso que me lleva es amar al otro. Y ahí es donde nosotros como Shalom, ¿sí?, podemos vivir esta dinámica de ser ministros de la paz como somos llamados. San Francisco hablaba de ser un instrumento de paz. Bueno, ¿cómo yo estoy siendo un instrumento de la paz que Dios mismo me da? Porque Dios mismo es en mí. Esa paz que yo recibo en la contemplación se tiene que transformar en una paz que yo necesito llevarle a los hombres. La oración de nuestra vocación dice que nuestro llamado es a reconciliar el corazón del hombre con Dios. Para reconciliar el corazón del hombre con Dios no necesito saber un montón de cosas, explicar un montón de cosas. Necesito experimentar la paz del resucitado que pasó por la cruz y llevar esta paz a los demás. Mostrarle a los demás cómo esta paz es para ellos también. Cómo este amor es también para ellos también. Ser ministros implica poseer algo para poder darlo. Entonces este movimiento de contemplación y acción se mueve en mi ser como ministro de paz. San Francisco tiene una frase muy conocida que dice, predica el Evangelio en todo momento y si es preciso, usa las palabras. San Francisco era un gran ejemplo de esta contemplación en la acción. San Francisco tenía una intimidad con Dios muy profunda, pero se notaba esa intimidad con Dios por las obras que él hacía, por cómo volcaba toda esa experiencia de amor en amar a los más necesitados, en amar a los más marginados, en acercarse a aquellos que nadie quería. Y también ese movimiento que en él hizo despojarse de tanto, porque era una persona que tenía muchos bienes, y él hizo este movimiento de despojarse para poder amar más. Hizo este movimiento de vaciarse para poder dar más. Porque este es el movimiento que Dios nos pide y que genera en nuestro corazón cada vez que nos acercamos a Él. Vaciarnos de nosotros para poder recibir más y ese tanto que recibimos de Dios, desbordarlo hacia aquellos que más necesitan. San Francisco en esta frase nos explica cómo nuestros gestos, nuestro actuar, nuestra vida tiene que ser este reflejo del Evangelio. Y mi vida puede ser reflejo del Evangelio en mi acción. Y mi acción no es solamente los trabajos que hago, sino cómo me expreso, cómo hablo, cómo miro. A veces los gestos
hacen esta misión de ser instrumentos de paz. A veces una mirada, un abrazo, una sonrisa hace que otro se sienta plenamente amado. Entonces yo puedo ser ese instrumento, pero necesito estar pleno en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces, como ¿no? San Francisco se acercaba a los leprosos. ¿Cuáles son los leprosos en mi vida que Dios me está pidiendo acercarme? No es fácil acercarse al leproso, porque huele mal, porque no es lo que la sociedad nos está enseñando, sino que amar al que es lindo, al que tiene muchas capacidades. Pero Dios nos pide amar a los más marginados, ¿no? Incluso llama la atención de los fariseos cuando dice, amar al que todos aman, eso es fácil, eso puede hacerlo cualquiera, ¿no? Pero hay que amar a todos, y eso incluye a muchos que nos cuesta. ¿Cuáles son hoy los leprosos a los que Dios te invita a amar, ¿no? Y para amarlo necesitas despojarte de muchas cosas. Porque abrazar a alguien que huele mal no es un gesto que sea fácil y que no exija de nosotros. Sin embargo, el movimiento de amor que tenía San Francisco era tal que él decía que hasta le daba agrado, ¿no? Y pasó de una vida en la que le desagradaba a sentir amor, ¿no? Lo amargo se volvió dulce, decía San Francisco. Cuando yo estoy en oración, cuando yo estoy profundamente enraizado en la contemplación y en la vida de intimidad con Dios, lo amargo se vuelve dulce. Lo que a mis ojos humanos era amargo se vuelve dulce, porque en Dios se vuelve dulce, porque en Dios se vuelve amor. En una de las cosas que escribió San Francisco, o que dejó, mejor dicho, como legado, decía, es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hicieran las obras y nosotros, con narrarla, querramos recibir gloria y honor. Nosotros podemos leer y predicar un montón sobre las obras de todos aquellos que a través de los años han servido con tanta generosidad a Dios en aquellos más necesitados. Pero necesitamos que esta generosidad parta en nuestro corazón, ¿no? San Francisco usa palabras fuertes, grandemente vergonzoso. Necesitamos tener un corazón que de la fuente de la amistad con Dios sepa brotarse hacia los demás, sepa darse con generosidad. Y eso exige para una acción continua, un despojo continuo, un abandono continuo. San Francisco es este gran ejemplo de abandono en las manos del Padre, de abandono, de vivir la pobreza sabiéndose confiado plenamente en Dios. No la pobreza meramente de no tener nada, porque podemos tener muy poca cosa y sin embargo estar llenos de preconceptos, llenos de ideales que no nos acercan a nosotros, a Dios, ni a nadie. Entonces, la riqueza que nosotros podamos tener en nuestro corazón, ¿sí? De nosotros mismos, necesitamos dejarla en manos de Dios, abandonarnos en Él, vivir esa pobreza de yo no sé, Señor, pero heme aquí. Y vivir ese abandono para que Dios pueda conducirte a esta acción continua que brota de la oración. Esta acción cotidiana que son gestos pequeños, que son gestos cotidianos que podemos hacer para poder servir y amar a los demás. Cuando yo estoy trabajando muchas veces se colma mi paciencia por alguna situación, tengo aquel compañero difícil de trabajar, aquel compañero difícil para estudiar, o en casa hay una situación que me está siempre exigiendo paciencia. Bueno, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Cuál sería el evangelio encarnado en mi vida que Dios me está pidiendo que yo sea en este momento? La acción y la contemplación unida se reflejan en una vida donde siempre yo lleve todo lo que vivo hacia el amor. No simplemente una parte donde la gente me ve, donde mi limosna es vista, donde mi sacrificio es honrado y glorificado,
sino muchas veces en los secretos del corazón donde yo me despojo de mí, me despojo de quizás lo que quería hacer para poder amar a otro, en las cosas más sencillas y más simples. Para terminar, quisiera leer un texto de San Francisco de Asís, que es hecho canción, ¿sí? Hay muchas versiones de este poema, donde podemos profundizar este abandono y este amor que exige siempre una salida hacia el otro. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio yo ponga el amor. Que donde haya ofensa yo ponga el perdón. Que donde haya discordia yo ponga la unión. Que donde haya error yo ponga la verdad. Que donde haya duda yo ponga fe. Que donde haya desesperación yo ponga esperanza. Que donde haya tinieblas yo ponga luz. Que donde haya tristeza yo ponga alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Que nuestro corazón tenga siempre ese deseo de amar, de servir, de que nuestras acciones sean este reflejo del Evangelio, que lleve esperanza, que lleve amor, que lleve fe, donde no la hay. Porque hay tantos que necesitan esta experiencia de amor que nosotros hemos tenido, hay tantos que necesitan que se les lleve la paz. Nosotros podemos ser canal de este amor y de esta misericordia. Podemos ser ministros de paz. Seamos aquellos que bebiendo de esta fuente, de este amor pleno, se donen completamente, olvidándose de sí, como dice el poema, para poder llevarle a aquellos esta experiencia de amor. Espero que este curso haya sido de auxilio para poder profundizar en esta experiencia de oración, que parte de esta intimidad, de esta amistad con Dios, que también se nutre de la palabra y allí se ilumina con la verdad de la palabra, pero que también se vuelca en generosidad hacia los demás, que tanto necesitan de nuestros gestos de amor y de nuestra experiencia de amor desbordada. Shalom y hasta el próximo curso.